Hola, buen día, buenas tardes. Hoy estamos de nuevo aquí con los directos de Instagram por la Semana de la Llevadora, con la entrevista de estas compañeras tan lindas. Y bueno, hoy nos toca hablar con Blanca Laine y que nos cuente ella su visión y su camino un poquito. Así que en cuanto ella se vaya conectando, le invito. Recordad que podéis poner las preguntas, comentarios que tengáis, porque así lo hacemos como mucho más interesante e interactivo. Y también, bueno, recordaros que este domingo tenemos una merienda y espero veros ahí a muchas. Nos encontraremos a las 5 de la tarde vía Zoom. Pronto os pondremos el código para que entréis. Y, y nada, pues preguntas, respuestas y compartir un poco desde las cuestiones del parto en casa con todas las compañeras que vamos a entrar. Así que bueno, a ver si Blanca va llegando. Nada, comentaros mientras tanto que todas las entrevistas las vais a encontrar en YouTube. Tenemos un canal, si buscáis entrevistas al PAC os saldrá todo. Y todas las que llevamos hasta el momento están ahí, están guardadas para siempre. Y siempre que hacemos una entrevista se va grabando también la de hoy y las que queden. La de Inma Marcos no está disponible porque hubo un fallo en la grabación, pero la repetiremos el lunes. Así que no te la pierdas esta vez si es que no llegaste a la otra. Dice Paqui, hola, muchas gracias por el regalo de semana que nos estáis brindando. Gracias a vosotras que nos seguís. Está siendo precioso, ¿no? Encontrarse con cada una de las comadronas y entender un poco de, bueno, su visión, cómo llegaron hasta aquí y es una aventura este proyecto. Y bueno, ayer fue un día cargado también de sorpresa para el PAC. Elena Jimmy estuvo hablando con Mireia Marco en una entrevista preciosa que yo creo que todavía está disponible en su Instagram, pero que se subirá a YouTube. Y ahí Mireia hablaba un montón de la labor de Alpac y del recorrido hasta ahora, que si tenéis interés en la asociación, en saber un poco más sobre nosotras y sobre qué realmente, yo no me la perdería. Pues fue espectacular. Y también Laia Casadeval salió un momentito en un programa de televisión hablando un poco sobre el parto en casa en estos tiempos. Y súper interesante. Está siendo una semana cargadísima de aporte y de compartir. Por ejemplo, tengo un montón de entrevistas pendientes que ver del Día de la Comadrona y la Semana de la Comadrona que han estado haciendo también con otras compañeras de otras comunidades sobre parto en casa y bueno, que cuando se acabe también nuestra semana intensa me pondré al día con todo eso. Ahora sí, a ver, que nos conteste, que acceda. Lo he hecho. Hola Blanca, hola guapa. Te he dicho que no sabía hacerlo muy bien porque esto de las redes me genera un poco de... Nada, lo ha hecho muy bien, ya está. Mientras tanto íbamos hablando un poco con las demás. Vale. Bueno, me ha chivado Mireia, que me ha dicho cómo, porque esto es un mundo nuevo para mí, me cuesta a veces todavía. Sí, está siendo un reto para todas, sí, sí, para mí Sí. también, ¿eh? Bueno, y que esta situación me ha forzado un poquito a hacer algo más online, porque si no, yo creo que no me hubiera costado mucho más entrar todavía. Mm. Sí, sí, bueno, mira, nuevos retos, ¿no? Exactamente, exactamente. Muy bien, Blanca, un placer tenerte aquí, qué alegría hablar contigo un Igualmente, rato. Marta. Y Sí. bueno, cuando quieras, si te apetece, tú empiezas a contarnos un poco cómo has llegado hasta aquí y cómo lo ves todo, porque yo sé que tú tienes una manera también concreta, ¿no? Por formaciones que has ido haciendo, que es súper interesante y muy sensible y profunda y bueno, yo no me quiero perder nada, así que te dejo que nos cuentes. Bueno, inicio como de dónde vengo, ¿no? Buah, es que bueno, yo empecé estudiando enfermería. Para nada sentí desde siempre que quería ser comadrona, ni mucho menos. Eh, Me atraía la enfermería, también inspirada pues, por el proceso de mi padre. Y, y bueno, me atraían las ciencias bueno, me metí por ahí en enfermería.
Soy, siempre es curioso, pero bueno, tengo dos hermanas, estoy en la del medio. Justamente yo soy de Navarra, estudié en una escuela que era todo de mujeres. Ah, mira. También no permitían en ese momento, o sea que realmente está como muy rodeada de lo femenino, ¿no? Y luego vaya mi maternidad, todos son hombres, ¿no? En mi familia, en mi casa. Bueno, tocaba ya de cambiar, ¿no? De... Sí, sí. Bueno, pues nada, estudio en la Universidad de Navarra enfermería y voy haciendo las prácticas allí. Y sí que es cierto que aun sin saberlo, los días que estaba pues de noche haciendo prácticas, pues no sé por qué me bajaba a la de partos. Era como que no pasábamos por partos como enfermeras, pero sabía que estaban ahí y me atraía, supongo más como mujer, ¿no? Y que podía pensar que en algún momento, aunque tampoco en ese momento me atraía mucho la maternidad, ¿no? Pero me bajaba a partos y sí que recuerdo pues que me atraía y me atraía mucho la figura de la comadrona porque veía como que hacía todo el proceso, ¿no? Yo en un momento ahí de enfermería intentando pues coger confianza a nivel profesional, me atraía la figura. Y nada, pero lo que más me intrigaba también fue, pasé por niños, por cáncer, la Mm, universitaria era muy pionera y un referente en el acompañamiento al cáncer infantil. Y ahí me empezó a traer un poco la muerte, ¿no? El cómo la vivían los niños. Bueno, me fui como, bueno, fascinando por ese tema y fue un poco por lo que más me orienté, ¿no? Entonces hice la especialidad de, allí hacían como pequeñas especialidades a nivel privado y me atrajo pues la de urgencias, me metí en la UBI móvil, iba pues atendiendo pues muchas urgencias y conecté mucho con la muerte. ¿Mm? wow. Luego también estuve en infecciosos y fue el boom de la época del SIDA y vi, bueno, tuve que acompañar porque realmente fue un boom en esa época, bueno, muchos acompañamientos a la muerte. Y desde ahí me fue como, bueno, yo creo que es la vida la que me va atrayendo y que tengo como un afán de profundizar y entender qué hay detrás de todo eso, supongo, y que entonces, conforme las experiencias que me traen, digo, pues me voy a formar a ver, de entender, ¿no? ¿Qué pasa ahí detrás? Y entonces pues hago la formación del domo, bueno, también porque experimento un momento de crisis personal. También se muere mi abuelo. Estábamos en un momento yo con la muerte consciente de que veía a tantas personas morirse solas, ¿no? Estos jóvenes, bueno, que infectados de SIDA, me entró como una cosa de morir solos aquí y además estaba alguien ajeno, ¿no? Que yo tengo que estar ahí dándole la mano y pensé, bueno, pues cuando llegó la época de la muerte de mi abuelo dije, no, aquí en casa soy enfermera, soy profesional, puedo apoyarle y podemos estar acompañándole con más cariño en el propio hogar, ¿no? Y ahí también, pues justo inicié un movimiento de, ¿no? de ser más conscientes con la muerte, de poder acompañarla en casa, de que hubiera más amor, porque justo había visto pues mucha soledad en la muerte de mucha gente, ¿no? En el hospital y también me había tocado pues en urgencias. También hubo un accidente de tren en Tudela, bueno, y en ese momento también en Navarra, que también, bueno, fue como que varias experiencias y mi propia experiencia de duelo con una pérdida personal de relación, pues al final fue como que quise experimentar a ver cómo vivía todo eso y me metí en la fundación del Domo de muerte consciente. Vale. Y ahí estuve, o sea, mi afán era ese, ¿no? Y acompañar la muerte, entender el dolor, y bueno, fue fascinante la apertura para mí fue como un salto enorme en cuanto a apertura de conciencia de la vida, ¿no? Salir de mi propia crisis, de ese dolor. Y fue ahí, en ese momento de transformación mía personal, en que apareció la posibilidad de hacer comadrona. Necesitaba un cambio en mi vida y justamente fue como luz, ser comadrona, acompañar la vida, la alegría. Yo creo que fue como algo que fue paralelo a mi propio proceso interno de vida, ¿no? Y que se proyectó con esta otra formación nueva y que fue un cambio, ya ves que totalmente radical, ¿no? Bueno, De, pero sí que es cierto que muchas personas que tenéis contacto con la vida y con la muerte así tan profundamente, bueno, a mí me han dicho, me habéis dicho que son la misma cosa, ¿no? Así que cuando dices una cosa tan diferente, bueno, no sé cómo tú lo ves, pero lo fui viendo después.
porque de entrada fue como que necesitaba un cambio. Había ido justamente hacía poco a Barcelona de vacaciones con una amiga y me fascinó la apertura. Era una ciudad como europea, claro, porque viniendo de Navarra, imagínate, y vi mucha luz. Y yo solo dije, yo si hago comadrona, quiero venir aquí a Barcelona. Y simplemente, o sea, que son cosas que te vienen en la mente, no sabes por qué, y dices, Dios mío, nunca imaginé la vida que me esperaba, ¿no? Y bueno, y ahí pues dije, yo necesito un cambio, me vi la posibilidad de este cambio a través de ser comadrona y de conectar con el nacimiento, la alegría y como un nuevo proceso, y no paré, me costó 3 años porque la formación es compleja, bueno, es difícil aquí en España, estuve en alguna academia formándome, estudiándome, y bueno, hubo un momento, supongo que también era el desapego de todo eso, pero hubo un momento en que sí que quise dar el salto y justo ese año aprobé. Conseguí sacar pues la número 3 ¡Guau! ¡Guau, Blanca! y pude elegir, ¿no? Y curiosamente también, pues hacía pocos meses había visto un programa, un documental bueno, yo creo que hace años ya había visto un documental en la tele, el documento estuvo en que salía Pepi de Titania, una compañera nuestra, y la vi allí y hablando del parto y entonces yo ya había dicho, bueno, pues esto es muy interesante y cuando ya conecté con lo de ser comadrona, me acordé de ese documental, me acordé del centro donde ellas estaban y cuando dije voy a ir a Barcelona se cuadró todo y las primeras ¡Hala! personas con las que conecté mi llegada en Barcelona fue llamar a la puerta al centro de Titania que estaba en Gran Vía de las Corts todavía y que, bueno, no sabía lo que me iba a encontrar allí. Claro que sin duda, bueno, Pepi y Tere me encontré allí, dos magníficas profesionales que me acogieron y me guiaron mucho en el proceso entonces. Y fue paralelo a entrar allí. Recuerdo que la Tere fue, bueno, una de las mis grandes acompañantes y que me acogieron mucho con muchas reflexiones en ese camino de llegar sola a Barcelona, desapegándome de todo y ahí a la aventura, ¿no? Fue todo, bueno, muy bonito. Y sí que ahí, pues bueno, me encontré pues con un sistema en esa época muy intervencionista. Yo creo que vivimos el pico máximo de intervención a nivel hospitalario, ¿no? ¿Qué Eh, año sería ese, más o menos, como por orientarnos? el 2000, no, Mm. en el 2000 acabé, ¿no? Sería en el 99, 98, 99. Bueno, y recuerdo que en Vallebrón los partos eran todos con monitor interno, ¿eh? No, no sé si tú lo has vivido, no conozco mucho tu trayectoria, no has vivido esto. Bueno, hace 20 años, sí, sí. Es que 20 años dan para mucho. Yo ya tenía claro que quería ir a la maternidad porque sabía que era de más bajo nivel, no era de tercer nivel, porque al final dije, yo si soy comadrona y es el parto normal, tampoco es que me interese mucho ir a hospitales con gran patología, ¿no? Y como ya había visto el documental este, lo del parto en casa y me iba por ahí, pues dije, pues me voy. También sí que en mi familia siempre ha habido algo en mí como más respetuoso con el cuerpo, también, bueno, de donde me formaba en la escuela, pues había también en cuanto a sexualidad, métodos anticonceptivos, yo conocía ya toda esa parte más natural de cuidado, ¿no? Y nada, pues ahí todo un mundo, porque claro, yo iba formándome paralelamente con Titania, partos en casa y hospital, máximo intervencionismo, pues claro, yo dije, guau, esto es una locura, ¿no? O sea, algo tan bonito como nacer, ¿cómo puede estar tan medicalizado, ¿no? Y bueno, empecé a tener experiencias que me iban como colocando, porque claro, había mucha duda en ese momento también para mí. O sea, yo me había formado dentro del sistema, era mi entorno, mi gente, en lo que creía, creo en la medicina, o sea, bueno, me fue muy duro, me fue muy duro como ver, y también como con toda inocencia que decía, y lo tenía que ocultar, o sea, no podía porque en esa época era como clandestino, o sea, llegué a sentir miedo, miedo de a ver si estoy haciendo algo que, bueno, no sé, como un delito. O sea, sentía que podía ser como un delito. Claro, es que ahora la conciencia está muy abierta, Marta, pero en ese momento Me era muy imagino. diferente. Es que vemos cómo vamos dando saltos, pero yo lo veía como que estaba haciendo algo realmente como si fuera un delito, como salirme fuera del sistema y algo que estaba como catalogado como algo malo, además, ¿no? Porque
y sentir que tenía que ocultar algo porque había algo a mí que me atraía a conocer aquello, mis compañeros, fue duro. Recuerdo la primera vez que yo lo oculté, también había compañeras que me decían, no, no lo cuentes porque igual no apruebas, ¿no? Cuando era como contradictorio, porque en la escuela desde hace años también venían a hablarnos del parto en casa. Adela Vidal era una impresionante, bueno, una mujer que... pero sí que era cierto como que lo hacían, pero en el sistema era como más, bueno, yo lo vivía así, con mucho, con miedo. Y, y nada, pues ahí estuve como muy dudando, muy, fue difícil para mí esa época, ¿no? De dónde me colocaba, ¿no? O sea, que he podido percibir y sentir, ¿no? A veces a las mujeres cuando deciden parir en casa también y conectan con ese deseo de que ellas quieren esto, de salirse del sistema, ¿no? Ahora ya no es tanto, ¿no? Porque está mucho más normalizado, ha habido ya una trayectoria, se ha normalizado, estamos más abiertos, conocemos Europa y vemos que, bueno, que es una realidad que es posible. Aparece la evidencia científica en todos estos años, que también como queda, ¿no? Como necesitamos ese conocimiento racional, que es el único verdadero, ¿no? Pues parece que dio la razón también a que era una posibilidad para las mujeres y ahora se ve más normalizado, pero para mí fue difícil. Recuerdo que mi papá fue una de las personas que ahí me apoyó mucho, en que él conocía pues esa época en que, bueno, pues que decía, las comadronas nunca tenían menos infecciones con los bebés, se lavaban las manos y que había conocido una realidad él en el mundo hospitalario en el que trabajo también. Y dice, si tú crees que eso es bueno, yo confío en ti y tira para adelante. Y Qué bien, oye. fue la verdad que como una autoridad ahí, como un referente que me apoyó y que confió en mí y que me dio fuerza también pues para dar el salto de decir, bueno, pues es lo que yo creo, yo voy a ir aquí. Pero bueno, fue un proceso de traspasar el miedo para mí. Y desde ahí pues fui formándome y me inspiraron mucho, pues era la época de, leíamos en la escuela Michel Oden, Le Boyer, ¿no? El parto sin violencia, bueno, veíamos pues a los bebés que les separaban, o veíamos, bueno, la experiencia propia, ahí me fui fascinando, ¿no? Y también al meterme en un mundo también como era más clandestino, también como de feminismo, ¿no? Y acompañé a Isabel Villena, que no era ni era una mujer activista, porque yo quería ver a todas las personas para aprender mucho, ¿no? A ver cómo era esto de acompañar partos en casa. Bueno, fue muy nutridor también, ¿no? Primero, antes de mi manera o de decir cómo quiero yo trabajar, yo soy de ir lento, observar mucho, aprender mucho primero y cuando ya tengo algo claro, digo, bueno, ahora sí que ya sé cómo quiero trabajar, cómo, y ha sido un proceso en realidad, ¿no? Sí, Pero sí. siempre al principio estaba apoyada pues por Titania, también acompañando los partos, ¿no? Y observando y aprendiendo. Ha sido todo un, bueno, un proceso. Qué bonito. Y cuando tú Sí. acabaste entonces de formarte, ¿cuál fue el siguiente paso? Bueno, ha habido experiencias así impactantes en mi vida que, como digo, siempre son esas experiencias de mi vida lo que me van guiando en mi camino. Yo siempre que digo que es como la vida es la terapia, lo que me va ocurriendo me va como influenciando en cuanto a mi formación o en cuanto a mi trayectoria, ¿no? Bueno, eh, yo ya quería, después de la formación, como me tambaleaba a veces en el propio proceso de parto, Ay, Blanca, pues Blanca, sí, perdona. Es que te perdí ante un segundo, dejé a ver si se recuperaba la conexión, pero parece que... A ver, a ¿no? ver. Sí, sí, ahora no te veo tan bien, pero te oigo bien, sí. Vale. Bueno, tenía como una idea después de acabar de darme un tiempo y de irme con los indígenas a ver qué era esto de parir, ¿no? En un medio Wow. que no era hospitalario, porque claro, yo veía parir con tanto medio. Piensa que yo vi en el hospital parir a una mujer que venía gitana, que venía, no sé si con el quinto o sexto hijo. Eh, Natural en el hospital no se veía absolutamente a nadie. Y fue cuando, después de mi formación, que estaba en la maternidad, cuando yo vine con algún traslado no, cuando apoyé, porque venían de algún traslado y yo estaba dentro y venía alguna comadrona de algún traslado que la gente yo veía, porque yo lo recibía estando de formación, era, pero ¿qué hace? Y desnuda a la mamá en la habitación y mira qué gemidos hace. O sea, era como realmente muy extraño para todos los profesionales y recuerdo una ginecóloga que también que cuando vio e intentó entrar en la puerta era,
eso parece una orgía. O sea, la gente le extrañaba mucho ver una mujer parir desde otro lugar, porque claro, es lo único que te has formado, ¿no? Ver parir con anestesia, ¿no? Es que no había, yo creo que el Wow. 99% de los partos con peridural. Por Ay, tanto, era no. muy difícil saber acompañar a una mujer y saber cómo era el proceso de forma normal, porque es que no lo veíamos, era muy difícil. Entonces, mi idea fue, yo me voy a Guatemala, conecté con una, voy a ver qué pasa con las mujeres allí y cómo paren, sin nada, y después, ya tenía idea, me voy a ir a un comarcal donde no haya ginecólogos, porque claro, no acompañaba nunca un proceso sola. Era como, había estado alguien tactando y yo era como, aquí me falta, yo no puedo aprender. Y en casa observaba, más, ¿no? Y aprendía, pero necesitaba coger confianza yo de entender. Entonces me fui a Guatemala un tiempo, fue una experiencia preciosa, dura también, porque bueno, estábamos con los refugiados del genocidio de los indígenas que se habían ocultado en Huehuetenango, en la frontera con México. Pero bueno, vi parir, pero bueno, claro, no era lo que me imaginaba tampoco, ni las comadronas idílicas. Bueno, bueno, eran comadronas analfabetas, la tradición se transmitía a través de leyendas, ¿no? Y bueno, intentaba sacar a estas mujeres al hospital también, ¿no? Y sí que conecté con una ONG que intentaba dar un poco de formación a las profesionales, a las comadronas de allí, para que no sacar de esta tradición a estas mujeres, ¿no? Y después ya nada, me fui al hospital de Vic y cogí una plaza allí y fui de noches y allí sí que aprendí. Bueno, allí fue estar muchos partos y sola, verte sola, y ahí sí que coges como la responsabilidad, ¿no? Fue como un salto también a nivel profesional, porque si no siempre estás como, hay alguien detrás, ¿no? Y no estás sola, ¿no? Allí sí que tenía alguien detrás, porque tenía el gine si pasaba algo, pero sí que yo me vi ahí cómo reaccionaba y cómo estaba y cómo acompañaba. Y ahí aprendí muchísimo. Y allí justamente había muchas marroquíes y parían solas, sin anestesia. Ahí sí que pude acompañar muchos procesos de parto natural. Ahí sí que vi muchas mujeres parir natural. Y podía ir viendo pues la reacción de la mujer que pasaba ahí. Y empecé, bueno, ahí fui como me fui formando, sí. Qué Y bien. nada, y luego pues llega mi propia maternidad. Seguí con Titania, ahí asistiendo paralelamente, hospital, parto en casa. Nunca imaginé que me iba a dedicar a esto tampoco, ¿eh? Solo. Esto Wow. no, era algo como que me nutría, me enseñaba a ser mejor comadrona en el hospital, pero nunca había pensado entonces que lo iba a dejar, ni mucho menos, ¿eh? Simplemente aprendía y me nutría mucho el estar allí en un equipo y aprendiendo, ¿no? Y también la mirada que tenían en que daban también mucho valor a más aspectos, ¿no? En el parto, que yo luego he ido profundizando más en lo emocional, escuchaba mucho a Pepi, bueno, veía que había más cosas allí, ¿no? Pero luego también pues las experiencias me iban mostrando pues una realidad, ¿no? Que me chocaba, porque claro, decían, yo salí del activismo un poco, ¿no? El sistema lo está haciendo mal, fíjate, ¿no? Lo hace todo mal. Y como Michel Oden también fue uno de mis, bueno, ídolos, pues era, si le das amor a la mamá y la dejas en casa y no le intervienes, va todo estupendamente. Y claro, pues no, la realidad pues me iba diciendo que no, pero al mismo tiempo me hacía entrar en crisis porque era en lo que yo luchaba y lo que defendía en mi discurso. Entonces era, wow, aquí pasa algo y no acabo de entenderlo. Y de intentar, bueno, entender mi propio conflicto, qué pasaba, pero si yo les doy amor, no intervengo. Y yo estoy diciendo que es la intervención lo que ha hecho mal en el parto. ¿Qué le pasa a esta mujer o a este bebé que el parto no fluye? Y había mujeres que no iban y mujeres que lo vivían realmente duro, con mucha tensión y lucha. Fue ahí cuando empecé a entender y relacionarlo con la muerte, porque yo sí que vi muertes muy dulces y en paz y muertes con muchísimo sufrimiento. Y quitábamos el dolor igualmente, ¿eh? Físico, porque eso sí que Mm, procurábamos, quitar a cualquier persona que se iba a morir, si había algo físico, se lo quitábamos. Pero más allá del físico, había gente que le dolía, que luchaba tanto contra ese propio proceso que realmente le veía sufrir mucho.
y otra gente que se entregaba a la muerte desde otro lugar, más en paz, y empecé a entender, como no conocía a estas personas, que todo lo que había habido detrás de eso influenciaba en un momento tan clave en la vida, ¿no? Y fue ahí cuando fui como entendiendo. Y también fui como que a veces pues acompañaba, decían las mismas palabras en la muerte, ¿cuánto falta Blanca? ¿No? La primera vez que una mujer me dice cuánto falta Blanca, fue como, uff, me están diciendo lo mismo, ¿no? Pues no lo sé, pero estoy aquí para acompañarte porque no lo sé realmente, ¿no? Pero estoy aquí a tu lado, ¿no? Y ahí también fui entendiendo la importancia del estar, del permanecer ahí, ¿no? De dar presencia. Bueno, ahí fui entendiendo que había algo más, cosas ahí más profundas. ¿Mm? Pero quedo ahí. Luego llega mi propia maternidad, y esto ya es... y wow, pues también lo idealicé un poco. El parto fue intenso, me impactó. Me impactó tanto como, bueno, mi cuerpo lo hizo fácil en cuanto al parto, o sea, no fue un cuerpo que se resistió a nivel físico, o sea, que fue un proceso de unas horas, que no fue largo, pero sí que fue vivido con una intensidad que me impactó. ¿Mm? Y también pues había visto a muchas mujeres parir que me habían dado mucha confianza antes, sobre todo mi hermana, que le había asistido yo el parto antes, ¿no? Y que como mujer pues a veces dudaba, yo lo podría hacer y al final era, bueno, mi hermana lo ha hecho, es hija de la misma madre y la he visto parir, pero claro, ella lo vivió con una dulzura y una suavidad en la que yo no. Que yo a veces veía a mi hermana y me fascinaba y le preguntaba, pero ¿cómo puedes? Estaba sacando al bebé tan suave y con tanto contacto, con tanto amor y luego le preguntaba, pero ¿qué le des? ¿Cómo podías vivirlo tan tranquila ese momento? Y bueno, sí que me dio un mensaje muy grande y fue, solo estaba con Ángela, mi hija, diciéndole que no había mejores manos para recibirla, que no tuviera miedo y vi que estaba muy conectada con su bebé ahí, ¿no? Y fue como algo ya que me dio un mensaje, ¿no? Yo no lo viví así para nada, desde esa calma y tranquilidad. Fue muy intenso todo aunque sí que es cierto que el cuerpo fluyó y el parto se dio fácil externamente, que diríamos, qué maravilla de parto, ¿no? Externamente. Pero bueno, sí que me impactó la experiencia y más adelante mi propia maternidad, ¿no? También pues que había defendido mucho la teta y también, bueno, di fácil teta, pero sí que había como, wow, esto a mí me cuesta, esto no es tan fácil, esto de dar teta y esto de criar con apego. Y me habían dicho que si el parto es en casa y todo va bien y además das teta, el bebé no tiene ningún problema y todo es maravilloso. Y pues yo no lo vivía así internamente, ¿no? A mí había muchas cosas que me conflictuaban, que no me eran fáciles en mi maternidad. Y fue desde ahí que dije, bueno, también yo tuve una historia potente en el embarazo que también siempre la tuve ahí pendiente de trabajar. Fue que estaba en un momento de bastante estrés externo con influencias y vi cómo en mi cuerpo eso influyó y que hay más variables que luego he podido entender, pero en ese momento no conocía, que hicieron, bueno, que mi cuerpo a las 31 semanas rompiera aguas. ¿Mm? Y, y claro, fue un momento duro y difícil porque, claro, yo como comadrona, que además en ese momento estaba como muy activista en esa época, también junto al departamento trabajando en pues, el protocolo de parto natural con Cararac, el que lo inició, y hacíamos pues alguna presentación en el departamento. Y fue como, wow, ahora están todos mirándome a mí a ver cómo voy a parir, porque además era un poquito conocida en esa época en algún entorno, ¿no? Y tenía que pedir ayuda. Y parece que el parto natural en casa no era para mí, porque acababa de romper aguas con 31 semanas. Fue un impacto muy duro de abrazar una realidad muy dura, porque había asistido a mis hermanas. Fue muy duro, muy duro. Y diciendo, esto no es para mí, tanto por lo que yo he luchado y acompaño a tantas mujeres. Y bueno, fue toda una experiencia de aprendizaje en la vida, de conectarme con mi bebé, de estar, y de aprendizaje con la ayuda de mi mamá, que fue un ángel, que estuvo ahí en todo a mi costado y de mi pareja, que estuvo ahí. Y bueno, y de toda una red que pudo hacer posible que eso se diera y que cambiara el rumbo que había cogido en ese momento, ¿no? Bueno, tuve que parar y mi bebé lo hizo claramente que parara y que cambiara el rumbo y bueno, pues curiosamente también la magia de la vida hizo pues
que pues bueno, que esperara una semana. Tuve ginecólogos que me apoyaron mucho, amigos que no entendían lo que hacía, pero me decían, bueno, Blanca, tú ya sabes lo que haces, y que yo les pedí ayuda, ayúdame ahora, y que me estuvieron ahí y estoy siempre agradecida. Y bueno, pues fue un proceso, pero bueno, estuve 5 semanas con la bolsa rota en el hospital, sostenida también por el hospital, porque me apoyaba y me iba diciendo que las cosas estaban bien, a nivel de que no iba perdiendo mucha agua y que la iba pudiendo mantener al estar en reposo. Y bueno, haciendo pues PCRs para que todo estaba bien. Y bueno, la cosa es que yo no sabía, pero bueno, estaba tranquila en el hospital porque mi bebé era muy pequeña, no podía estar más seguro que ahí si nacía. Pero la cosa es que iba aguantando días y decía, bueno, y si aguanto una semana, ¿por qué no voy a aguantar dos? Y era una rotura franca, no era una fisura, yo tenía que estar en reposo absoluto. Pero bueno, yo ahí había algo que me movía, ¿no? La intención, que es lo que más nos mueve en la vida, ¿no? Cuando tenemos algo ahí fuerte y que nos da fuerza, como que no nos para nadie, ¿no? Como cuando yo conecté con el deseo comadrona, 3 años, pero allí que fui, ¿no? La intención es mágica, ¿no? Les da fuerza. Bueno, pues ahí que estuve. Y aguanté 5 semanas. Bueno, al final parí en mi casa. Luego, claro, me decían, a las 34 semanas, bueno, ahora hay que inducir, Blanca, porque tu hijo se puede morir, ¿no? Bueno, y entonces llamaba a la pediatra conocida porque habíamos trabajado en el protocolo juntas y me decía, bueno, Blanca, ahora con 34 tu bebé ya puede nacer, estará bien, tranquila, igual necesita un CPAP. Y yo les preguntaba, ¿pero por qué no puedo esperar una semana más? Me decían, bueno, ahora el riesgo es muy alto, Blanca. Y yo, ya, pero yo tengo un motivo, que quiero parir en mi casa. Y era como, bueno, y me respetaron y, mm, y al final les dije, bueno, pues ahora he llegado a las 35 semanas, ya se me era muy difícil mantenerme allí, porque sí que había como muchos inputs de miedo, que claro, que aunque yo intentaba contrarrestarlos, ya era como, no puedo más. Y con 35 semanas, la comadrona que me acompañaba entonces, me acompañaba Inma Marcos, me dijo, bueno, que yo con 35, si quieres, ya te asisto el parto, porque el bebé ya puede nacer en casa. Y era para como, bueno, pero me decía, pero mejor con 36. Y yo, vale, pero yo no sabía, yo digo, ¿yo cómo lo hago? Yo no soy consciente de nada, yo quiero a mi bebé. Pero bueno, curiosamente le hice caso, no sé desde qué lugar, porque justamente esos días, ¿no? En casa no me podía mover, porque el primer día que salí del hospital, al levantarme por primera vez, cayó todo el agua. Y ya no volví a ver ni gota de agua en todas las, ya no más, no vimos más agua. Y del lunes yo le dije a mi marido, ¿pero cómo voy a parir si no tengo fuerza? Me había perdido la masa muscular. Y me dijo, bueno, pues vamos moviéndonos y pasillo arriba y vamos andando y acompañada por él. Vino mi mamá para sostenerme, para poder estar. Bueno, vi la fuerza tan grande que tiene el estar sostenida en el embarazo, ¿no? La fuerza y la magia que trae y lo que puede llegar a sanar, ¿no? Yo ahí estaba sostenida y ahí fluyó todo. Y el viernes justamente no fue consciente, consciente no fue, pero debí relajarme a tal punto en que el cuerpo empezó a ponerse de parto, porque, bueno, como además he dicho, a las 36 era mejor para el parto. Y no sé, empecé a ver todas esas cosas que hay detrás, ¿no? De las influencias, todas las experiencias, las mujeres me han enseñado, ¿no? Mi hermana también me enseñó que estaba de 41 semanas y no se ponía de parto y yo estaba en Barcelona y ella en Pamplona y hubo un momento en que yo iba con mis cosas teóricas, porque en esa época no entendía tanto, iba, pero a ver, tiene el deseo, no sé qué, no, yo repasaba todas las variables que en esa época decía, ¿y por qué no se pone de parto? Y una amiga me dijo, bueno, igual te espera a ti. Y pensé, ostras, a mi hermana igual, pensar que estoy en Barcelona, igual le estresa. Y fue conectar, llamarla por teléfono y decirle, Gema, que voy ya. Me cojo vacaciones, voy de día con el coche y esa misma noche se puso de parto. Wow, Entonces, wow. claro, todas estas y mil anécdotas de mujeres, pienso, uy, aquí hay algo más que lo físico y lo hormonal. La experiencia de parto es emocional y hay más. Y en ese momento empecé a conectar con la influencia de lo emocional. Y bueno, luego ya te dije, bueno, la experiencia de mi propia maternidad, luego me vuelvo a quedar embarazada, vivo otra historia muy diferente, es que sería muy largo. Bueno, Al final, sí, acabo
después de mi segunda maternidad, queriendo dejarlo todo, ya me era muy difícil estar en un hospital asistiendo. Y eso que ya me iba escapando de la asistencia porque me costaba mucho. Y quise hacer gestión también para cuadrar la crianza. Estuve de jefa en Calella, una experiencia potente, que me enseñó mucho también, ¿no? De qué difícil es intentar que la gente vea cuando no está preparada para ver, ¿no? Y ¿Fue sí que jefa en aprendí sala de ahí, parto? Perdona, Blanca. ¿Fue en sí, sala de parto? sí, sala de partos del Hospital de Calella. Fue una experiencia que me enseñó mucho, unas mujeres que me enseñaron mucho también a saber respetar de verdad y entender que gasta mucha energía también la lucha y intentar ver algo cuando el proceso es interno, ¿no? Entonces me fui alejando un poco de ese lugar tan más activista, más, bueno, fue como lo que tengo que hacer en realidad es irrespetuoso a veces igual hacer ver algo que ellos no sienten, ¿no? Empecé a sentir como extraña y al final dije, la que me tengo que ir de aquí soy yo la que no cuadra aquí. Y fue como me voy, ¿no? Fue muy duro también porque fue dejar como aquello que eran mis amigos, mi gente, mi entorno durante mucho tiempo y un duelo otra vez, ¿no? Un duelo de volver a desapegarme de todo lo que me había acompañado. Pero al final di el salto porque realmente no vivía bien estar ahí trabajando cuando yo quería trabajar de otra manera y en el hospital ya sabemos que no tenemos autonomía. Estamos, bueno, pues no era libre de trabajar como yo sentía y quería. Y cambiar algo tan como el sistema de dentro que es tan lento y que camina lento, aunque quiere caminar, y yo lo veo porque lo he visto transformarse también maravillosamente y con conciencia, y sé que ellos lo van a hacer a su ritmo y a su proceso y de su manera, pero intentar a veces estar ahí queriendo hacer cambios rápidos y que vieran las cosas como yo en ese momento las veía era muy complicado y generaba conflicto, pues pensé, pues me voy. Y fue lo que me lanzó y pensé, pues yo quiero trabajar de comadrona y de mi manera, pues me voy a coger fuerza. Y tuve mucho miedo porque realmente soltar el trabajo fijo, el dinero y de qué voy a vivir. Y yo voy a poder trabajar de lo que quiero realmente y de lo que siento. Bueno, difícil. Fue también otra vez otro traspasar miedo, otra vez decir, wow, voy a soltar la cosa de que me sostenga el sistema económicamente y yo voy a, ¿no? A tener mi sueldo y puedo vivir de mí misma. Wow, eso fue otro de los saltos grandes para mí. Y lo hice poco a poco y no te digo que no con miedo porque lo he sentido en mi vida. También creo que viene después que me trabajé, esto viene de antes también, de mi historia, pero estaba y fue otra vez volver a trabajar ese miedo, ¿no? Sin duda, pues haber conseguido mis experiencias de vida de haber sido comadrona, luego haber parido como yo quería, eran como anclajes que me daban fuerza, ¿no? Y que me decían, bueno, yo quise una vez una cosa y la he conseguido, ¿por qué no esta, no? O sea, estas pequeñas experiencias de vida anteriores me daban mucha fuerza. Y también ver a las mujeres con su deseo, cuando también les costaba conseguirlo, me daban una fuerza, me han fortalecido en muchos momentos. También su propia confianza en mí cuando yo no la tenía, era como si ella la ve en mí, que soy capaz de acompañarla, ¿por qué yo no puedo creer en mí misma y que yo también puedo acompañar? Bueno, no sé, es que es tan maravilloso lo que me han dado, es un agradecimiento tan grande de las mujeres porque me han enseñado a ser lo que soy y a entender la profesión sin duda. Y nada, me lancé, fue poquito a poco, porque criar y estar en este trabajo fui lentamente, encontré diferentes espacios y equipos donde primero me fui acompañando hasta que un día sentí las ganas pues de crear mi manera, cuando ya sentí que me había resuelto bastantes conflictos internos, que para esto hice una terapia personal y me fascinó el discurso de la escuela de la terapia que yo hice, cómo miraban la vida, el proceso del parto y ahí sí que quise profundizar. ¿Y cómo se llama esta escuela, Blanca? En la escuela de terapia reichiana. Vale. Es Y puedo preguntar, ser.org y la mirada es la ecología de sistemas humanos. La verdad es que me han dado bueno, el propio proceso terapéutico y la mirada de esta escuela, me siento ya parte de aquí, ahora mismo, no sé dónde, porque como también me veo para atrás y que también he estado en algunos discursos y luego me he transformado,
creo que sigo en transformación, pero bueno, ahora estoy aquí y ahora sí que me siento que tengo una forma y un discurso no mío de mi experiencia, porque no está confuso, o sea, no está dentro de mí, sino que es un discurso más amplio de mucha gente detrás y siento que quiero trabajar desde este lugar, ¿no? Y ahí estoy ahora y por eso, bueno, cuando ya tuve como este resuelto, quise ofrecer esto, ¿no? Lo que traigo desde mi experiencia y la formación que traigo y desde esta mirada y con esta escuela detrás, trabajando con la mujer desde un lugar pues también un poquito más profundo, yo creo, profundizando más en toda esa complejidad que rodea a la mamá y de entender que no solo es importante que el cuerpo fluya, ¿no? Porque no todo está bien aunque paras y el cuerpo lo saque fácil, sino cómo vivo esa experiencia, con la conexión que tengo con mi bebé y con mi propio cuerpo, porque hace la diferencia, ¿no? En la vivencia. Y también he podido entender la importancia tan grande que quiere decir estar al lado de, ¿no? Sentirse acompañada. Yo sé que las mujeres pueden parir sola, pero sé que no es lo mismo parir sola que acompañada, ¿no? Y que la mamá necesita un sostén, ¿no? También para que pueda tener esa fuerza, ¿no? Y Mm, sacarla. Y desde ahí estoy ahora. Mm. O sea, hay qué cosas que no he preciosidad. podido dejar de mi camino, pero bueno, es muy largo. Blanca, qué historia. Wow, wow, Sí. qué montón de admiración me inspira, de verdad. Bueno, no conocía todo esto y me parece una historia fascinante, de verdad. Sí, sí, sí. Wow. Sí Bueno, que me gustaría, me gustaría hacer un poco, bueno, insistir un poco en eso que hemos dicho antes, porque Mireia hizo un comentario y es en esto de que tú ahora sí que has llegado a ser consciente y a poder acompañar a las madres desde ese lugar que a ti te parece el más completo, porque has tenido tu autonomía, ¿no? Que Mireia preguntaba que ni siquiera como supervisora tendría autonomía en Calella, donde estuviste, ¿no? no, no, no tenía nada. Recuerdo una experiencia muy dura en que hubo una confusión con un registro, una escucha de un bebé, y bueno, hubo como miedo. El miedo es que, bueno, hay mucho miedo a veces en el hospital, bueno, y en todos, ¿eh? Estamos todos en el mismo barco, ¿eh? No, cada uno está trabajándoselo. Pero bueno, esto de que hoy es una bradicardia, tú lo habrás visto y todos, ¡guau! Cesárea. Y entonces, claro, yo fui de fuera, no estaba metida en esa historia para ayudar a la mamá y de repente pongo el aparato y el bebé estaba bien, ¿no? Y había sido como una pérdida de foco más, ¿no? Y entonces avisé con todo el cariño del mundo, y dice, güey, que esto no es cesárea. Y me llegaron a decir, cuando alguien dice cesárea ya no se me cuestiona, como con una autoridad muy grande. Fue como, wow, ¿qué hago aquí, no? O sea, no tengo ni voz, ni escucha, ni voz, o sea, era como una sensación, bueno, supongo que eran momentos tensos también y que la persona seguro que se sintió cuestionada, como atacada, ¿no? No era mi intención, era pensar en el bebé, sin duda. Igual no fue la manera en decirlo, ¿no? No lo sé, pero la cosa es que mi compañero, que es un gran profesional, en ese momento reacciona así, pero dije, wow, esto es muy pesado para mí. Me veía como muchas limitaciones y a mí en ese momento me costaba estar en un lugar de paz y equilibrio, no lo acababa de ver todo bien, desde un lugar de más respeto y amor. También tiene que ver cómo estaba yo en ese momento. Puede ser que ahora pudiera estar ahí en ese medio, pero es que ahora no lo quiero estar tampoco. Por eso digo, es complejo estar en el hospital, o para mí lo fue, ¿eh? Mm. Pero me admira gente que está y que siente que es su lugar y además es que las mamás, bueno, cualquier persona allí, ¿no? Es muy útil y ayuda muchísimo, ¿no? Cada una se tiene que sentir donde está, pero sí que es cierto que nos falta mucha autonomía y la comadrona, para mí, no puede desarrollarse sin autonomía. Es como que no puede sacar su potencial, porque es clave, una cosa imprescindible, ser autónoma, porque yo he visto que cuando he sido autónoma me he desplegado mis alas para trabajar y todo mi potencial, y allí sentía pues que las alas estaban pues aprisionadas, que no podía desplegarme, y hace falta un trabajo por ahí importante, pero el trabajo es propio de cada una, interno, ¿no? Sí, y a veces he como idealizado y pensado, pues si las comadronas dijeran, ¿no? A veces hay mucha queja, ¿no? Nos quejamos pero no hacemos nada, ¿no? Yo recuerdo ahí que me quejaba, pero pues da el paso, ¿no? Cambia, es como, bueno, ¿y qué pasaría, no? Porque somos muchas, ¿no?
Pero Sí, hay miedo, sí. yo creo que hay miedo todavía, ¿no? Hay gente que está entrando en la formación y yo me veo como cuando yo empecé entrando y digo, bueno, claro, es que hay mucho proceso detrás, ¿no? También para poder sentir qué es lo que yo siento que está bien y está, ¿no? Y cuál es mi camino. Como que son procesos internos que no son tan fáciles de hacer. Mm. Sí, sí, ya, sí, sí. Wow. Mm, Pero sí, eso, yo creo que hayas tocado algo muy importante también, ¿no? Si lo tenemos claro y tenemos la queja y sabemos que desarrollando nuestra máxima autonomía, que podemos desplegar todo nuestro conocimiento, ¿no? Estar al día y ofrecer a las mujeres lo que realmente sabemos que funciona y que necesitan. Wow, mm. pues falta dar el paso, ¿no? Es cierto Sí, que... sí, es que, pero bueno, hay que dar el paso, como cuando les Sí, dejemos sí. a las mamás, ¿no? Ahora toca ya entregarse al nacimiento, ¿no? Y ahí hay un abismo que digo, ¿me entrego o no me entrego? ¿Me atrevo o no me atrevo? Bueno, pues las mamás se atreven y nosotras también, ¿no? También tenemos la suerte ahora, yo creo también que hay más modelos, Marta, ¿no? Porque yo en la época en que veía que nadie paría natural, yo decía, claro, ¿dónde saca la mamá la confianza? Pues bueno, pues la saca porque claro, pues, ella es mujer como yo, todas paren forces, cesáreas, ¿no? Y yo, ¿por qué lo voy a hacer diferente? Claro, ahora la mujer tiene muchos referentes, muchos relatos, tiene internet, tiene las redes, oye otros relatos, tiene como ese otro mundo mucho más abierto, que yo en mi época era clandestino, accedía muy poquita gente a eso, ¿no? Y claro, ahora dices, pues si esta lo ha hecho, ha tenido una experiencia, yo me puedo inspirar en ella y como seguirla y decir, uy, pues yo también quiero eso para mí, porque es Sí. posible. Pero ahora también no creo que las comadronas, porque es curioso, en Cataluña no hay tantas comadronas independientes. O sea, en el resto de España yo veo que no hay tanto como en Cataluña. ¿Qué ha Ujú, pasado en así. Cataluña? Pues que ha habido una, otra y otra y que nos vemos reflejadas en ellas. Y yo digo, si esta comadrona ha montado un espacio y ha creído en ella y lo ha hecho y tiene trabajo y se está desarrollando, ya tengo un modelo. Y digo, ah, pues yo Exacto. también puedo. Claro, ahora nos puede tener modelos, siempre nos puede ayudar en ese salto también, ¿no? Porque cuando vas sola y es la primera vez que lo haces, wow, te sientes como yo, pues clandestina, en que estás haciendo algo ahí como muy raro y que no... Piensa que yo cuando trabajaba adentro me trataron, bueno, yo sentí, pero era un tema trabajar mío también, cómo lo vivía, pero bueno, yo recuerdo comentarios de, pero mira, si come raro. Y yo claro, es que yo no comía raro, yo no, claro, el mundo de parto en casa en esa época era como muy hippie. O sea, estaba como dentro de una forma de vivir y también pues porque, bueno, de activismo, feminismo. Y claro, yo no tenía nada que ver con eso. Y yo simplemente era parir y porque más desde un lugar más, ¿no? De la fisiología, del respeto, pero me llegaban a catalogar de que ya estaba dentro de eso porque yo asistía a partos en casa y yo no tenía nada que ver. Para mí fue, bueno, yo iba a las primeras reuniones y veía otras formas de educar que para mí era como, yo viví una educación rígida, bueno, bueno, la que había en pero veía otras maneras de educar y decía, guau, aquí hay un mundo, madre mía, que yo no me he enterado de nada. Y estaba en otro mundo, pero ahora he saltado de pantalla y ahora veo otro y fue fascinante, ¿no? Incluso veía en las parejas diferentes, ya yo no tenía pareja entonces, bueno, había dejado una relación y me fue de modelo, ¿no? Decía, hombre, pues a mí este tipo de hombre no lo conocía que había, porque en mi vida me llegaba en mi vida solo un tipo, no sé, supongo que no sé por qué, y luego ya entendí más, pero cuando vi que hay posibilidades de otro tipo de hombre y de acompañamiento en la pareja también, pues pude abrirme a elegir otra cosa para mí y llegó esa persona como pareja, ¿no? O sea que yo tenía como una historia de parejas curiosa, ¿no? Que me venían de, bueno, cómo la propia vida que vives está proyectada desde mi cambio interior. Eso sí que yo lo he integrado y lo veo en que yo tengo que procurarme en mi cambio interior y que mi exterior se va a ir transformando desde ahí. Y ahí estoy. Mm. Qué bueno, Blanca. A mí me inspira un montón toda tu historia porque sí que, y eso que acabas de decir, yo también lo vengo sospechando un montón de tiempo, ¿no? Y lo vengo aplicando también y se ve claro, ¿no? Como cuando uno avanza es con todo, ¿no? Mm. Y que crece desde dentro y las cosas se van manifestando bueno, me parece muy importante esa visión también porque, bueno, porque hasta ahora todas venís diciendo esto de yo no dejo de ser comadrona en ningún momento, ¿no? Y es verdad, Mm. entonces si no dejo de serlo, todo va conmigo todo el tiempo.
y unas cosas afectan a otras, ¿no? Y Ujú. bueno, no sé, toda tu historia me inspira un montón, toda, toda, toda. Sí, Y yo te quiero preguntar sobre un montón de cosas. Tal vez lo que sí que no quiero dejarme hoy, Blanca, si me permites, sí, que entremos en otro tema, porque, sí, bueno, yo este año estuve como alumna en el curso de parto en casa. Y sí, yo te escuchaba la clase, una de las clases que te tocó darnos sobre el dolor. Y tú sí, dijiste algo que si bien yo siempre creo que lo entendí como racionalmente, ese día se me marcó en otro sitio, ¿no? Y dijiste, el dolor es inherente a la vida, ¿no? mm, Y, y claro, es que cuando, bueno, a mí me gustaría un poco preguntarte, también orientado a esas personas que cuando hacen el comentario de, pero ¿por qué en casa? ¿Y el dolor qué? ¿Y no ponen epidural en casa? Y no, el dolor siempre también es una cuestión cuando se habla del parto en casa. Y tal vez cuando se habla de la vida, ¿no? Por eso que tú nos dijiste también. Entonces no sé si por ahí tú quisieras ofrecernos algo, yo creo que tú tienes mucho que decir, pero bueno, no sé. Bueno, el tema del dolor es, para mí, ha sido algo que, por eso doy esa clase, supongo, ¿no? Del dolor ha sido algo que lo he visto en mi vida y lo he experimentado. Lo he visto en mi propia familia con mi papá y una enfermedad y siempre me ha como intrigado, ¿no? Lo he visto también en los procesos de duelo y cuando hice la formación, como te he dicho, de duelo, ¿no? De la muerte, no solo hablaba de la muerte, o sea, acompañar el dolor es el dolor en general. Sí que esta fundación me inspiró en que era parte de la vida y que en esta vida ahora, no sé, en otro momento, pero experimentamos dolor y es una puerta a la conciencia, a la apertura a través de la vivencia de ese dolor. Es un portal, no quiere decir que sea el único, porque creo que hay otras maneras de abrirse la conciencia en un ser humano, pero tal vez desde el lugar que venimos ahora, en este momento en la sociedad, sea uno de los portales en que muchas personas consiguen, a través de la vivencia del dolor, abrirse a otra conciencia. Luego, también lo acabé de integrar más con la formación de terapia, ¿no? Porque cuando pasas un proceso terapéutico conectas con cosas que te duelen, pero luego tras ves que si no te resistes y lo vives, ¿no? Y lo puedes conectar con eso, pues al final es como que renaces otra vez a otra conciencia, a otra manera de ser, a otra manera de estar y de vivir, ¿no? Entonces, creo que es parte inherente de la vida. También desde la formación trabajamos con el cuerpo energético, porque también existe, ¿no? Que yo fue para mí como una de las cosas que esta escuela como que me abrió la energía y cómo se va instalando en nuestro cuerpo desde pequeñitos y cómo eso nos está influenciando en nuestros cuerpos y nuestras formas luego de vivir. Eh, y claro, lo que está vivo, hasta la meba, tiene, se contrae, se expande. O sea, la vida tiene, la energía se contrae y se expande. Hasta un organismo unicelular tiene este movimiento energético, ¿no? Entonces, claro, fue como que yo que veo el parto, veo, anda, se contrae y se expande. Pienso, ostras, el parto es máxima expresión de vida en máxima potencia, ¿no? Se contrae y se expande, como la propia vida viene así. ¿Y qué pasa en esa contracción? Pues hay displacer y hay placer, hay displacer y hay placer. Y es que la vida es así, es cuando negamos esta parte de displacer y de contracción, cuando nos quedamos atascados y cuando realmente sufrimos, porque el dolor es parte de la vida Mm. y no pasa nada, se vivencia cuando realmente estamos en contacto con nosotros mismos y lo vivimos y lo traspasamos y no luchamos, porque cuando luchamos y hay contracción mantenida, es cuando realmente hay sufrimiento. No tiene nada que ver el sufrimiento con el dolor. El dolor es que es inherente, ¿no? Si lo negamos, es que no es vida. La vida, en esta dimensión, no sé, en otras, donde hay cuerpo y hay sentir, pues está. Y hay que abrazarlo, no luchar con él, porque cuanto más luchas, pues peor. Es lo que yo vi cuando acompañaba la muerte, pues que había gente que se resistía a ese proceso y luchaba contra eso que era la vida y que llegaba y ahí había, wow, mucha contracción, mucha defensa y ahí te, ¿no? Y lo he visto en los partos también. Pude entender también mi propio proceso porque lo viví de esa manera, porque hay otra mamá que lo vive de otra, ¿no?
y y que también no solo es desde un querer, sino que nuestros cuerpos a veces por nuestra historia y nuestras vivencias desde el útero de nuestra mamá, que ya nos está influenciando, pues se han conformado de una manera en que a veces se contrae más o le es más difícil volver a la expansión y no, bueno, en que hay partes que también nos van dificultando también en este poder aceptar la vida y abrazarla, ¿no? Y desde ahí, pues ahí vamos, ¿no? Y lo digo desde el útero de la madre porque creo que las comadronas también tenemos que ampliar, ¿no? Porque a veces yo también, otra de las cosas que la escuela de mensaje que pude integrar fue como bueno, bajar un poco la presión de parir y que es todo importante, ¿no? Porque ahora a veces pienso, wow, cuánta presión a veces, ¿no? Yo sentí como mucha presión, ¿no? Si no paro bien, ¡buah! Que hay un drama, ¿no? Igual un trauma en mi bebé o igual wow, cuánta presión, ¿no? Era como, y que también conseguí ampliar la mirada ahí y ahora me centro más en ahora el bebé, lo que está pasando dentro, puede ser que le influencie más en su vida que el propio parto. A veces les explico a las mamás, mira, si la semilla está bien cuidada y amada en un, ¿no? Y el día del trasplante, tú te has imaginado pues arpas y sol y que hay una tormenta, si esa plantita estaba fuerte y amada, y por ese día que la vida lo trajo, pero al día siguiente sale el sol, ¿tú crees que va, pues que vuelve a resurgir, ¿no? Y bueno, como a ese continuum de la vida, ¿no? Y de cuidar mucho el embarazo, porque yo creo que va a ser algo que hay algunas escuelas y discursos que lo están ahora integrando, pero que vamos a saber mucho más. Y yo que ahora también desde esta formación me he ampliado con la formación de Tomatis, con audiopsicofonología, estoy viendo la gran influencia que hay en el embarazo y en lo que vivimos, ¿no? Que decir que también hay ahí mucho tema, ¿eh? Y que tenemos que ampliarlo todo, ¿eh? Eso Pero es. bueno, me he desviado con lo del dolor, pero creo que te he respondido. Sí, sí, perfectamente. Blanca, ¿sabes qué pasa? Yo no me he dado ni cuenta, pero me pone que nos queda un minuto. Yo Sí, no sé dónde se ha metido esa hora. Para mí ha pasado. a mí también, de verdad. Es que ahora yo estaba ¡Wow! como nerviosa y digo, ¿saldrá esto y fluirá? Pero bueno, No, ha sí, sido está muy a increíble gusto. y una pena que justo nos quedemos ahí en lo de Tomatis porque también seguro que tiene muchísimo que decir y bueno, y tantas cosas, ¿no? Yo venía aquí con ganas de preguntarte esto y lo otro, pero bueno, es que eres un pozo de sabiduría. Gracias, de verdad, gracias. Ha sido precioso para mí Nada, un estar regalo un rato también. A mí me contigo. gustaría entrevistarte a ti algún día. Ah, A mí ahora me está generando la curiosidad de saber de ti, Marta, también, ¿eh? Porque creo que es hermoso, ¿no? Cada verdad que trae cada una, ¿no? Desde su experiencia totalmente. y cómo enriquece a todo el colectivo, ¿no? Cada una Sí. su verdad, desde su sentir, desde lo que ha experimentado como verdad y que cada una transmitimos algo, ¿no? Diferente, cómo nos va a enriquecer a todas si sabemos transmitirlo también desde el amor, ¿no? Sí, sí, Y, sí, sí. mm, Vale, Blanca, pues un día hablaremos por horas, si sí, quieres. quiero saber de ti. Vale, yo encantada. Te mando un beso enorme, te lo tengo que mandar antes de que se nos caiga esto. Sí, Gracias, de bonita. corazón. Gracias. Un regalo.